Muy bien, continuando con el tema, pasemos ahora a la sección siguiente del capítulo 1. Vamos a seguir aquí con la presentación. Y nos habíamos quedado con los objetivos de la investigación. Entonces, para concluir la parte anterior, debe existir una relación directa entre las preguntas de la formulación del problema y los objetivos de la investigación. Para cada pregunta que se haga en la formulación, tiene que haber un objetivo que le corresponda. Entonces, es decir, cada pregunta tiene que ser respondida con la terminación de cada uno de los objetivos de la investigación. Ahora viene la parte de justificación de la investigación. ¿A qué corresponde la justificación? Esto es explicar por qué vale la pena hacer ese trabajo de investigación. Eso es justificar. Pero ¿desde qué punto de vista lo vamos a ver? Dice, el autor del proyecto debe justificar su labor investigativa. Debe convencer a la persona que está leyendo ese trabajo de la relevancia de esa investigación. Acuérdense que el trabajo de ustedes va a pasar por un jurado. La parte de la justificación es donde ustedes deben esmerarse más para que les aprueben su trabajo, su tema de tesis. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que debe contener la justificación? Entonces, en una redacción bastante explicativa, ustedes deben considerar tres aspectos, que es la justificación teórica, la justificación práctica y la justificación metodológica. Esos son los puntos de vista que ustedes deben incluir en su justificación. ¿Cuál es la justificación teórica? Bueno, aquí ustedes van a expresar cuál es la importancia de su investigación desde el punto de vista teórico, es decir, qué es lo que aporta, qué es lo que ustedes van a probar, cuáles son las teorías en las que ustedes van a basar su trabajo. Entonces, ustedes van a resaltar cuáles son los aspectos teóricos que ustedes van a profundizar con esa investigación. La justificación práctica, bueno, esta es la más sencilla porque es el valor que tiene su trabajo para resolver esa problemática que ustedes están planteando. O sea, cuál es el beneficio que ustedes van a aportar como ingenieros, como profesionales a la resolución de ese problema. Y la justificación metodológica es decir, cuál es el aporte que van a ustedes hacer desde el punto de vista metodológico, es decir, qué es lo que esperan aportar, bien sea generando una información nueva, generando unos métodos de trabajo que no se hayan utilizado antes, y es decir, se refiere a los métodos, a las técnicas y aquellas herramientas que ustedes diseñen en su trabajo y que sean nuevos, que sean un aporte importante desde el punto de vista metodológico. Eso debe leerse en la justificación. Es decir, ustedes tienen que convencer a la persona que está leyendo su trabajo de que vale la pena realizar esa investigación. Delimitación de la investigación. Esto es sumamente importante porque esto va a decir hasta dónde van a llegar ustedes. ¿Cuáles aspectos deben incluir en la delimitación? Miren, deben establecerse los límites, deben establecerse las indicaciones sobre dónde, en qué época, en cuál área, en qué lugar van a realizar el estudio. Deben considerar tres aspectos fundamentales, que es el espacial, el temporal y el que se refiere a la temática. La delimitación espacial, es decir, el dónde se va a realizar la investigación. Entonces, ahí podemos hablar de un área geográfica, de una zona, es decir, indicar específicamente el área geográfica donde van a ustedes a desarrollar la investigación. Supongamos que la parte de ustedes tiene una parte de campo y una parte de laboratorio. Entonces ustedes tienen que decir dónde van a realizar la parte de campo y en qué lugar
van a realizar las pruebas o dónde está el laboratorio donde ustedes van a desarrollar esas pruebas. Entonces, es como decirle a la persona, darle la dirección exacta de donde ustedes van a estar trabajando. Entonces, eso se refiere a la delimitación espacial. Entonces, pueden ser áreas geográficas, puede ser una organización. Si ustedes van a desarrollar su trabajo dentro de unas oficinas, también tienen que indicar dónde está ubicado esa oficina, en qué departamento, en qué sección. Si lo van a hacer, por ejemplo, en Hidrofalcón, entonces de Hidrofalcón es una empresa que tiene muchas oficinas. Entonces, ¿en cuál sección de Hidrofalcón ustedes van a estar trabajando? ¿Dónde está ubicado Hidrofalcón? Si lo van a hacer en la Secretaría de Equipamiento Físico, bueno, ustedes indican que se va a desarrollar en ese organismo, dónde está ubicado y en cuál de las oficinas ustedes van a estar trabajando. Con respecto a la delimitación temporal, eso es indicar el tiempo que ustedes tienen previsto para desarrollar su trabajo de grado. Para los efectos de esta materia, vamos a considerar que son 4 meses, que son 16 semanas, en las que, para que hagamos el ejercicio, de ustedes tienen que colocar en la delimitación temporal, tienen que escribir, redactar, que va a ser un trabajo que lo van a desarrollar en un lapso de 16 semanas que comienzan desde, pueden colocar el tiempo en que nosotros empezamos, que fue el 24 de enero, cuentan las semanas y dicen que va a empezar en enero y va a terminar al cumplirse los 4 meses, le ponen una fecha tentativa. Dicen que la duración la pueden indicar en semanas o en meses. Esto es para hacer el ejercicio, pero una vez cuando ustedes vayan a montar su trabajo de grado, tienen que indicar exactamente la fecha que ustedes van a dar como inicio y la fecha que debe estar terminada. Y eso va a estar en relación con ¿qué? Con la fecha en la que ustedes la tienen que entregar en la universidad para poder graduarse. Entonces también hay tesis de grado que están donde se trabaja con registros históricos, con registros pasados. Es decir, que se está haciendo un estudio sobre, por ejemplo, las últimas inundaciones que ocurrió desde el año 2015 hasta el 2020. ¿Me entienden? Entonces, cuando se trata de estudios sobre el pasado, también debe indicarse aquí en la delimitación temporal. En cuanto a la delimitación temática, entonces ustedes van a explicar allí en qué consiste, cuál es el tema principal de su investigación y tienen que especificar muy claramente cuál es el área estratégica, la línea y la sublínea de investigación de la UNED, en la cual está incluido el tema de investigación a desarrollar. Entonces, aquí les coloco, fíjense ustedes en las referencias, estos son los libros que yo utilicé para hacer este trabajo. Fíjense ustedes cómo se colocan las referencias, se lo puse como ejemplo, pues lleva el apellido del autor, la inicial del autor, el año en que fue publicado el libro, el título del libro, la edición y el lugar donde fue realizado ese libro. Ahí se los coloco como ejemplo, también algunas citas de internet para que los tomen como referencia. Entonces, esta presentación, esta clase pues termina aquí. ¿Qué es lo importante que ustedes sepan? Tienen que revisar otras tesis para que se den cuenta de cómo se desarrolla el contenido del capítulo 1. Aquí se estima entre 15 y 20 páginas en las cuales ustedes tienen que explicar todas estas partes. Mientras más explícito sea su trabajo, menos inconvenientes van a tener para que se los apruebe. Entonces, a partir de aquí, pues quedo atenta a sus dudas, a sus comentarios y espero poder ayudarles en la redacción de su trabajo. Bueno, sin más nada, hasta el momento, hasta aquí quedo pendiente de ustedes. Vamos a cerrar acá. Y lo que necesiten, pues me contactan para sus dudas.